El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Sin dejar de hacer aquello, es el título de esta disertación. Para eso quiero invitarles a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y el versículo 23. Mateo, capítulo 23, versículo 23. Y dice así la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. La versión aramea de el Nuevo Pacto, las escrituras sagradas de nuestro Señor Jesucristo, las escrituras del Nuevo Testamento, dice así. La versión aramea, repito, la llamada Peshita o Biblia vulgar aramea, la versión aramea, dice así este mismo pasaje de Mateo 23, 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos fingidores, porque ustedes pagan diezmos de la menta y el anís y el comino, pero ustedes han dejado hacia un lado los aspectos más pesados de la ley: el juicio, la misericordia y la persuasión. Estos fueron necesarios hacer y no dejarlos hacia el lado. Interesante esta traducción, la Peshita aramea. Repito el título de esta disertación: sin dejar de hacer aquello. Hay una controversia alrededor del tema de la mayordomía cristiana y en especial lo relacionado con la costumbre de pagar los diezmos al Señor. Muchos se justifican de una manera a veces hasta vergonzosa de la responsabilidad que tienen con la obra del Señor, la responsabilidad que como cristianos tenemos delante del Señor de apoyar su obra aquí en la tierra. Algunos, repito, se justifican de muchas maneras. El tema es controversial, el tema es bastante polémico. Sin embargo, es un tema que está bien expuesto en las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Y no hay razón para pensar que una doctrina solo sea válida en el Antiguo Pacto y no en el Nuevo Pacto. Lo que sucede es que muchos quieren justificarse delante del Señor porque son ladrones, le roban a Dios y quieren justificarse. Es erróneo pensar que pagar diezmos es colaborar con la iglesia. Algunos piensan que cuando pagan los diezmos están colaborando con la iglesia. También es equivocado pensar que al pagar los diezmos estos son una ayuda para el pastor de la congregación. ¿Sí? Muchos piensan eso. Y cuando van a pagar los diezmos a veces se acercan al pastor y le dicen: aquí tiene, pastor, para ayudarle. Igualmente es una falla pensar que los diezmos son una ofrenda voluntaria. Mucha gente dice eso: yo no pago diezmos, pero yo doy mis ofrendas. Los diezmos no son ofrendas. De igual modo es un error creer que pagar los diezmos es como pagar una cuota mensual para sostener una especie de membresía en un club.
Los diezmos se pagan al Señor no como cuotas, no son fijos en cuanto a cantidades absolutas. Son un porcentaje, es una cifra porcentual. El Señor Jesucristo enseña que los creyentes del nuevo pacto deben continuar con la práctica de pagar sus diezmos como una expresión de misericordia, de justicia y de fe que son superiores. Quiero decirles que en este contexto, en este pasaje, el Señor Jesús está hablándoles a un grupo de escribas y fariseos y los está acusando de haber enfocado su atención en aspectos que eran irrelevantes de la ley y habían descuidado los más importantes de la ley. Se habían enfocado en aspectos minuciosos a veces, pero lo más importante de la ley lo habían dejado a un lado. ¿Cuál ley? Me dirá usted. La ley mosaica, evidentemente. Y debe entenderse que la ley mosaica tenía tres grandes bloques o aspectos. El bloque de las leyes civiles, el bloque de las leyes ceremoniales y el bloque de las leyes espirituales y morales. Vamos a aprender que en cuanto al pagar los diezmos, se está hablando de un principio, de un mandamiento que está contemplado dentro de las leyes morales, éticas y espirituales. Por lo tanto, si era importante para los creyentes del antiguo pacto, para el pueblo de Israel, pagar diezmos bajo un sistema como el mosaico, comparado con el nuevo sacerdocio del nuevo pacto, el Señor nos manda a superar, porque el nuevo pacto es superior al antiguo. Y las exigencias del nuevo son superiores a las del antiguo. Veamos cómo nos ilumina la palabra de Dios respecto de estos conceptos erróneos y malignos derivados de la costumbre de pagar diezmos. Estos conceptos que he mencionado son erróneos. Y para nosotros salir de esa oscuridad, de esos malos entendidos, de esas incorrectas interpretaciones, tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Y en primer lugar, quiero aclararle que los diezmos no son una colaboración a la congregación. No son una colaboración a la congregación. Los creyentes somos llamados en las Escrituras adoradores, no colaboradores. Déjeme decirle, llámese como usted se llame, haga lo que usted haga, ministre lo que usted ministre, sirva en el ministerio que sea en la iglesia. Los creyentes somos llamados a ser adoradores, no colaboradores. Cuando el Señor Jesús le hablaba a aquella samaritana en el pozo de Jacob, ella, como toda buena samaritana, creía que el Mesías que vendría era samaritano y no judío, que la salvación vendría de un samaritano y no de un judío, y que el sistema de adoración samaritano era superior al judío. Por tanto, no era en Jerusalén en donde el Señor iba a establecer el templo y todo el sistema sacerdotal, sino en Samaria. Ella quería desviar la conversación que el Señor estaba planteándole, yéndose por las ramas, pero el Señor tocó la llaga, tocó el punto vulnerable, tocó la cuerda más adentro del corazón. El Señor habló de la necesidad que tenía esta mujer de beber el agua viva, de tomar el agua viva para que nunca jamás tuviera sed. Estaba hablando de las necesidades espirituales de ella. Y el Señor en aquella ocasión reveló a la mujer samaritana que el Señor andaba en busca de adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Ya ve usted, Dios no anda buscando colaboradores. Dios desea es que tú le adores, que te conviertas en un verdadero adorador. Todo aquel que paga diezmos en realidad es un adorador. Cuando yo pago mis diezmos no estoy pagando diezmos, estoy adorando. Las colaboraciones son variables e inconstantes.
y dependen de la situación económica de cada creyente. Los diezmos no. Los diezmos no dependen de que si tú tengas un buen tiempo económico, tengas estabilidad económica. No. Los diezmos se pagan en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el momento que estés viviendo, los diezmos se pagan y son variables. Escúchame, las colaboraciones son variables. En cambio, los diezmos no. Los diezmos no son inconstantes, no se pagan si tengo o no. Los diezmos se pagan y punto. En los registros celestiales se tienen en cuenta son los diezmos, no las colaboraciones disfrazadas como diezmos. Hay gente que está colaborando con la iglesia. Sin embargo, dicen que están pagando diezmos, que son diezmadores. Pero esto es un disfraz. Un día el Señor va a poner al descubierto todas estas cosas. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 12. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Juntamente con el libro de la vida, otros libros serán abiertos. El libro de la vida es la prueba, la evidencia de que todos los que están allí en el juicio del gran trono blanco están condenados delante del Señor. Y se leerá el libro. Y ninguno de los que están allí escucharán su nombre, porque no están escritos en el libro de la vida. Es una prueba, una evidencia de que no son salvos. Yo creo sinceramente que juntamente con el libro de la vida, otros libros serán abiertos, y se refiere a los registros que en el cielo se tiene de los diezmos, las ofrendas y todo lo que tú has sembrado en el reino. Allí estará ese registro. Y si hoy una computadora es capaz de hacer registros electrónicos que duran años y años y que son imborrables, que son fieles en guardar esta información, imagínate tú en el cielo, si no será así. Dios tiene en cuenta todo lo que tú haces, todo lo que tú siembras, y un día se va a poner esto en evidencia. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 4 y el versículo 17, le escribe a esta iglesia, que es la primicia de las iglesias cristianas en el continente europeo. Le dice así el apóstol: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo revelaba aquí un principio muy importante en el ministerio. Pablo le decía a la iglesia que no era que él buscara el dinero de ellos, sino que buscaba que ellos tuvieran fruto que abundara en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? Si Pablo no era banquero, se está refiriendo es a la cuenta que tú abres cuando tú pagas tus diezmos allá en el reino de los cielos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estos términos, estos vocablos son expresiones financieras. Cuando se habla de cuentas, se está hablando de una cuenta en un banco. El cielo tiene un registro bancario. ¿Cómo está el tuyo? ¿Será que tu saldo es favorable o estás en bancarrota? Le voy a dar otro pasaje bíblico. Pablo escribe también a su discípulo, su hijo ministerial, Timoteo. En su segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 12, escucha cómo le dice Pablo a su hijo espiritual: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? ¿Cuál? Pablo no era prestamista. Pablo no tenía el negocio del pagadiario, como para decir que él tenía un depósito de Timoteo. No, se está refiriendo
al buen depósito que él y Timoteo y todos los fieles tienen delante del Señor allá en el registro del banco celestial. Segunda Timoteo 1:12. Te pregunto, ¿cuál fue tu último depósito en ese banco? Así que pagar los diezmos es adorar a Dios mediante un principio de fe. El judío le llama a este principio el principio de fidelidad. Usa la expresión emuná. Y esto nos habla de firmeza. Esto nos habla de un asunto que es mayor, que distingue a la buena tierra que acepta la buena semilla. Los cristianos, los judíos y todos los que pagamos diezmos al Señor, somos buena semilla que debemos sembrarnos en buena tierra. Y la mejor buena tierra es el registro, es el reino de los cielos. El registro que tenemos allá en el reino de los cielos. Así que no son una colaboración, mi amado hermano. Rompa este prejuicio, renuncie a ello y comience a ser fiel al Señor. Segundo, no son una ayuda al pastor. Pagar los diezmos no son una ayuda al pastor. El pastor es un ministro de Dios, no es un empleado de la iglesia. Es vergonzoso ver cómo algunas iglesias, congregaciones, consideran al pastor como un empleado. Escúcheme, el ministro de Dios no es un empleado de la iglesia. Es más, la iglesia tampoco es una empresa. La iglesia es un cuerpo, un organismo vivo. Es el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra. Evidentemente que hay que tener principios de organización y administración en la iglesia, pero en la iglesia el pastor no es un empleado, es un ministro del Señor. Le sirve a Dios por un llamado, le sirve a Dios y tiene el derecho, tiene la honra y la dignidad delante del Señor de ser sostenido. El pastor y todos los ministros de la iglesia son sostenidos del altar. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6 y el versículo 6. Escuche con atención lo que dice el apóstol. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo aborda el tema de compartir como un ejemplo de lo que significa vivir por el Espíritu. Los que viven bajo la influencia del Espíritu Santo desearán ayudar, bendecir a los que se dedican a enseñar la palabra al pueblo de Dios. Un maestro, un ministro que se dedica a enseñar la palabra de Dios debe ser remunerado dignamente, porque de esto vive. Algunos no quieren entender eso. Pablo sigue diciendo a la iglesia de los Corintios en el capítulo 9 y el versículo 14. Escucha este principio que es universal, es para la iglesia de todos los tiempos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. La idea aquí no es que usted viva en ostentación. La idea aquí no es que usted viva de una manera opulenta. No, eso es vivir indignamente delante del Señor. Eso es valerse del ministerio como un modus vivendi, como un medio de explotación. No, la idea aquí es vivir dignamente, sencillamente, con lo digno, con lo que usted tiene la manera de demostrar que realmente el Dios en el que nosotros creemos vale la pena servirle porque paga bien. Y le aseguro algo, los que servimos al Señor sabemos bien que Dios no paga los 15 ni los 30, pero Dios paga porque Él es fiel. Muchos han tenido el evangelio, lastimosamente, como un modus vivendi. Muchos han convertido inclusive el evangelio, el ministerio lo han convertido en un negocio. Se vuelven traficantes de la palabra. Bueno, distíngalos. Pero yo quiero decirle que el hecho de que hayan billetes falsos en el mercado no desvirtúa el hecho de que hay billetes auténticos. Responsabilidad de usted distinguir
cuál es el billete falso y cuál es el auténtico, cuál es el ministro falso y cuál es el ministro auténtico. La iglesia sostiene a los ministros del altar y se autosostiene según el modelo del Nuevo Testamento. Déjeme decirle, todas las iglesias neotestamentarias deben tener 3 autos. ¿Cuáles son esos 3 autos? Autogobierno, autopropagación y autosostenimiento. Esos son los 3 autos que debe tener la iglesia. De modo que una iglesia que no se autogobierne, es decir, que no tenga un modelo de gobierno neotestamentario, un modelo de gobierno bíblico para administrar los misterios de Dios, para administrar la iglesia, no es iglesia. Una iglesia que no tenga autopropagación, es decir, estrategias de expansión, que no se expanda, que no se reproduzca en otras iglesias, no es iglesia. Y por último, debe autosostenerse. Esto significa que no solo debe tener con qué sostener dignamente a sus ministros, sino también sostener los gastos que son propios de la iglesia. Hay iglesias que no tienen templo propio, tienen que pagar arriendo. Hay iglesias que pagan a un administrador, hay iglesias que pagan a un auditor fiscal, a un tesorero. Hay iglesias que sostienen a un ministro de la alabanza y la adoración. Eso es digno, la iglesia debe tener con qué y debe hacerlo. Si es que realmente quiere ser una iglesia de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento. Hay iglesias que no tienen estos 3 autos. En otras palabras, no tienen este perfil. Parecen de todo, pero no son iglesia, ¿oyó? No se confunda. De modo que el pagar los diezmos no depende de la condición económica del pastor, ni de si el pastor los necesita o no. Esto es un acto de amor, de obediencia y de justicia. Es justo. El hombre que ha sido llamado por Dios y que se dedica al pleno ministerio como ministro, como pastor, evangelista, profeta, maestro, qué sé yo, ha renunciado a ejercer su profesión en otro lado para ser sostenido dignamente del ministerio. Ahora, hay algunos hermanos que al principio, cuando comienza su ministerio, combinan las 2 cosas. Porque en realidad, cuando las obras están comenzando, es más lo que hay que sembrar e invertir que lo que ellas producen. Pero después de un tiempo en el que usted ha visto el desarrollo de la iglesia, se desarrolla el ministerio demanda tiempo completo y entonces el ministerio debe sostenerlo a usted de una manera digna y usted debe dedicarse de tiempo completo al ministerio. Porque la iglesia lo necesita. Esto es la iglesia contrapresta esta inversión de talentos, vida, recursos que hace el pastor con un salario digno. Un salario digno no es un salario indigno. Hay gente hay ministros que tienen salarios indignos. ¿Qué quiere decir indigno? Indigno quiere decir o están demasiado arriba y llevan vidas ostentosas y opulentas, o están demasiado abajo y no ganan ni siquiera para el tinto. No ganan ni siquiera para la bicicleta, para transportarse. Esto es indigno. Tercero, pagar los diezmos no son una ofrenda voluntaria. No es una ofrenda voluntaria. Los diezmos se pagan, no se dan. Me gusta la versión aramea, la peshita, de este pasaje de Mateo 23:23, porque dicen bien, ustedes pagan los diezmos. Es que los diezmos no se dan, se pagan. No son tuyos, son de Dios. Nuestros pagos, escúchame, deben superar el 10% establecido en la ley mosaica. ¿Por qué? Nosotros no debemos pagar los diezmos al igual que los paga un hebreo o un judío. Nosotros debemos pagarlos mayor, porque nuestros diezmos no son levíticos. Era en el sacerdocio de Leví, en el sacerdocio de Aarón, donde se pagaban diezmos, de acuerdo a la ley mosaica. Pero nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Ni tampoco el orden sacerdotal nuestro es el de Leví, ni de Aarón. El orden sacerdotal nuestro es superior, es el orden de Melquisedec, según la carta a los hebreos. Cristo es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que por eso es que el Señor dice, en Mateo 5:20, le dice de una manera abierta, directa, cortante, le dice al pueblo, Mateo 5:20, a todos sus discípulos,
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todo el mundo sabe que la justicia de los escribas y los fariseos era la justicia de la ley mosaica. Pero nuestra justicia no es de la ley mosaica. Nuestra justicia está basada en la fe que es en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Somos salvos por la gracia del Señor. Así que léase en su casa la carta a los Hebreos, especialmente el capítulo 7, y usted verá que nuestro orden sacerdotal no es levítico. El pacto en el que nosotros hoy estamos no es el antiguo, es el nuevo, pero es superior, mayor. Pagar diezmos entonces es un principio de misericordia. La palabra que se usaba para misericordia es la palabra amabilidad, shesed, palabra hebrea que significa el reconocimiento del amor del Señor. Y escúchame, el primer mandamiento de las Escrituras es ese, el amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Eso es amar a Dios. Cuando tú pagas los diezmos, tú estás demostrando tu amor hacia Dios. Guillermo Colgate es un ejemplo patente de lo que yo estoy diciendo. Guillermo Colgate, el fundador y dueño de la patente mundial de Colgate. Él era un joven que desde pequeño aprendió a convertir al Señor en su socio. Fue enseñado en los principios de la palabra. Su madre le enseñó a pesar de que era una familia humilde, numerosa. Colgate era un empleado de una empresa que producía artículos de aseo, entre ellas la pasta dental. Y Colgate desde pequeño comenzó a pagar diezmos. Llegó el momento en que Guillermo Colgate se adueñó de la patente de esta empresa, la patentizó. Colgate es un nombre que obedece a las iniciales, es un acróstico que obedece a las iniciales de 3 cartas del apóstol Pablo: Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses. Ingenioso, ¿verdad? Ahora, no es casualidad. No es casualidad. Guillermo Colgate comenzó pagándole al Señor el 10% y terminó pagándole el 90%. Él vivía con el 10% nomás de sus ingresos. Y dedicaba el 90% de esos ingresos, producto de su empresa, a sostener misioneros y a enviar misioneros al mundo para que predicaran la palabra de Dios. Usted no se da cuenta cómo Dios ha honrado a esta firma, a esta patente mundial. Hasta el día de hoy usted ve que se han creado muchas marcas de pasta dental, pero es tan genérico, es tan aceptado y ya es tan reconocido esta marca, que usted cuando se va a lavar la boca, usted no dice, pásame la pasta, usted dice, pásame el Colgate. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios honra a los que le honran. Guillermo Colgate decidió honrar a Dios desde pequeño con sus diezmos, y Dios lo honró a él. Y hoy en día nadie puede contra Colgate. Pueden levantar la competencia que quieran, pero Colgate está allí. Y por último, número 4, los diezmos no son una cuota mensual. Cuando yo pago los diezmos, yo no estoy dando una cuota. Los diezmos son la 10ª parte de lo que yo recibo y pago al tesoro, al alfolí de la iglesia. Así que la iglesia no es un club. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En los clubes es donde se pagan cuotas fijas de membresía para sostener la membresía. Las cuotas de un club son fijas. Los diezmos son proporcionales a los ingresos que yo recibo. Son proporcionales. Desde este punto de vista no hay diezmo grande ni diezmo pequeño. Una hermana una vez me dijo que ella no pagaba su diezmito porque es que era tan poco que ella mejor prefería reunirlos todo un mes y entonces darlos juntos, porque es que esos diezmitos, me tocó decirle, hermana, no hay diezmo grande ni hay diezmo pequeño delante del Señor. Su diezmito se llama diezmo. No es una cuota, es un porcentaje. El que gana 1 millón de pesos y paga 100,000 de diezmos al Señor, delante del Señor es lo mismo que aquel que gana 50,000 pesos y le da 5,000 pesos al Señor por sus diezmos. El que pagó 100,000 no pagó más que 5,000. Son diezmos, son una proporción. Así es que
No se deje engañar con este pensamiento que es equivocado. Delante del Señor no hay diezmo grande ni pequeño. Pagar diezmos es un principio de justicia. El vocablo que se usa aquí es el vocablo hebreo mispatín, para referirse a los mandamientos morales y éticos sobre lo que es correcto o incorrecto. Pagar diezmos entonces es un mispatín, es un mandamiento moral, ético, espiritual. Hace parte de la ley moral de Dios. Pagar diezmos es algo espiritual. Por eso, escúchame, hay unas apariencias de espiritualidad en muchos creyentes. Hay creyentes que parecen muy espirituales. Mídelos, pregúntales de una manera directa, ¿usted paga sus diezmos al Señor? Porque como te invente una excusa, téngalo por seguro que esa espiritualidad es apariencia, es una fachada, no tiene nada de espiritual. Algunos esperan que el Señor les revele si tienen que pagar diezmos o no. Esto no es una revelación, ya la revelación está dada, usted lo que tiene es que obedecer. Es un mandamiento moral y ético, es espiritual, no es parte del sistema ceremonial, no es parte del sistema civil, es algo espiritual. Si usted es espiritual, usted pagará sus diezmos al Señor y lo hará de una manera justa, ni más ni menos, lo que es de acuerdo a la justicia de Dios. Recuerde que usted vive por la fe en este nuevo pacto. Somos creyentes y sacerdotes de un nuevo pacto. Servimos al Señor bajo un nuevo pacto que es superior al antiguo, al pacto mosaico. Y concluyo, quiero preguntarle a usted, hágase usted mismo estas preguntas. ¿Cuál es el concepto que usted tiene ahora de los diezmos? A la luz de lo que usted ha escuchado. ¿Cómo son pagados sus diezmos? ¿Los paga fielmente? ¿Por qué no propone ser fiel al Señor que te ha bendecido, el Señor de la obra? ¿Por qué no propone ser fiel a la visión pastoral, ministerial de tu iglesia local? Entendamos que los diezmos son de Dios, no son nuestros, que son una bendición y una expresión de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestra justicia y de nuestra fidelidad al Señor. Berajá Beshem, Yeshua HaMashiach. Bendiciones del Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús el Mesías. Yo anhelo que usted entienda esto. Algunos me han dicho, ¿por qué siempre enseña lo mismo? Quiero que usted entienda que Dios quiere que usted aprenda esto. Y hasta que no reciba esta palabra y la haga parte de su vida, no dejaré de predicar. No me avergüenzo de predicar esta palabra y de decir que yo vivo de los diezmos. Yo vivo de los diezmos, porque soy un ministro que se ha dedicado al servicio del Señor de tiempo completo. Y aunque respeto a aquellos hermanos que hoy trabajan y viven de un trabajo, sin embargo creo que la voluntad perfecta de Dios es que si usted es llamado por Dios, si Dios te da una visión, si Dios te hace un llamamiento, Él te va a dar también la provisión, Él también te va a dar el sustento, y Dios es fiel. Hasta el día de hoy, 21 años de ministerio, y yo te puedo decir lo que significa vivir por fe, confiar en un Dios que es fiel y depender de los diezmos para sostener mi familia y sostener nuestro ministerio. Dios te bendiga.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.